Yo supongo que sabéis que tenemos trastornos de personalidad que afligen la calidad humana del individuo y que impiden el establecer relaciones armónicas. Esos trastornos de personalidad no patológicos los podemos corregir y lo único que necesitamos es reconocerlos. ¿Cómo reconocemos esos trastornos de personalidad? Mira, hay pocos trastornos de personalidad, pero sí son muy eficaces, son muy dañinos. ¿Cuáles son esos trastornos dañinos? Vamos a hablar del trastorno emocional, el trastorno de la sobreprotección y de la indiferencia. La sobreprotección es un extremo de unas personas que realmente piensan que van a perder a aquel ser querido y como lo van a perder lo tienen que cuidar y lo tienen que cuidar en extremo, en exceso, es decir, empiezan a apoderarse de él y son sobreprotectores, lo vigilan, lo cuidan, lo castigan cuando hacen algo que no es lo que ellos quieren que realicen, es decir, son personas con un trastorno. ¿Por qué generan trastorno? Generan trastorno en la persona a la que está sobreprotegiendo porque esa persona sobreprotegida pierde su libertad. Y todos somos libres, autónomos y responsables. Entonces perder la libertad es duro para aquel que lo padece. Por otro lado está el opuesto, el indiferente. Tenemos al sobreprotector y tenemos al indiferente. ¿Qué hace el indiferente? El indiferente no le importa absolutamente nada. El indiferente lo que hace es verte y bueno, si estás bien, y si estás mal y ya está. Ahora, esa indiferencia a veces en extremos acaba por doler al otro. ¿Por qué? Porque no lo consideras y como no lo consideras no lo atiendes, no lo entiendes, no estás atento a sus necesidades y duele, eso molesta. Por lo tanto, lo consideramos también un trastorno de personalidad. Hay trastornos emocionales, hay trastornos intelectuales. ¿Qué trastorno intelectual podemos reconocer? ¿Qué pasa cuando la persona es arrogante? Arroga del conocimiento, es decir, es capo, es sabio, es increíble. Bien, en ese sentido, cuando ese personaje necesita rogar, necesita imponerse sobre tu pensamiento, sobre tu convencimiento, sobre tus ideas, sobre tus conocimientos, pues lógicamente arroga y en ese arrogar la relación se torna difícil. El arrogante es exactamente igual que el ignorante, es otro trastorno. ¿Por qué el ignorante? No me refiero al ignorante de no conocer temas académicos, no, me refiero al ignorante que no se interesa por las cosas, no se interesa por la vida del otro, no se interesa por el conocimiento del otro, no se interesa por la razón, no se interesa por el bienestar, no se interesa por el conocimiento que sea razonable. Y al no preocuparse, al no tener interés, se queda en ese trastorno de ignorar aquello que debería reconocer. ¿Por qué? Porque es una persona autónoma, y si eres autónomo eres auto, uno, nomo, ley, uno con la razón, uno con la ley. Tú eres responsable de reconocer aquello que tienes que conocer, el origen, la identidad, el propósito, el sentido de la vida. Vale, ahí tenemos otro trastorno de personalidad. Hay otro trastorno. Hemos hablado del trastorno emocional, del trastorno intelectual y el trastorno de comportamiento. El trastorno de comportamiento tiene que ver con el impositivo y con el negligente. El impositivo es aquel que lo resuelve todo por la fuerza. Al impositivo no lo puedes ni corregir, porque te va a decir, bueno, y si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Alguien tenía que hacerlo. Luego, ahí estoy yo haciendo aquello que era necesario. Al negligente le puedes decir lo mismo, pues decir, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué eres un inoperante? ¿Por qué no cooperas? ¿Por qué no colaboras? ¿Para qué? Si siempre hay alguien que lo hace. Corregir un trastorno de personalidad es lo más difícil que hay, porque el trastorno se corrige en el individuo que siente escuchar al otro que te acusa de ser inoperante, de ser impositivo, de ser ignorante, de ser arrogante, de ser negligente o de ser sobreprotector o de ser indiferente. Cuando el personaje que está enfrente tuyo te lo dice, te reclama, te acusa o te rechaza por alguno de estos temas, con ese personaje tienes que tener cuidado. Porque a lo mejor con ese personaje estás siendo sobreprotector, aunque tú no seas sobreprotector con todas las personas, pero con ese personaje lo estás siendo.
con ese personaje que te declara negligente o que te declara indiferente, con ese personaje tienes que corregirlo. ¿Por qué? Porque el personaje lo acusa, y si lo acusa está reaccionando a un actuar, y ese actuar es el que hay que cambiar. Luego os dejo con este tema, espero que os haya sido de interés. Es un tema de los que trabajo con los alumnos en clases. Aquí os di solamente un barniz, pero si os interesan los temas de desarrollo personal, si os interesa mejorar en la calidad humana, me dejáis un mensaje, me pongo en contacto con vosotros y fijamos un horario para haceros las clases. Muchas gracias, que tengáis buen día.